De regreso, amigos, en Tendencia Semanal. Compartimos hoy con el querido amigo Juan Mustafa, gerente general del Banco Nacional de las Exportaciones, ¿verdad? Lo dije bien, Bandex. Así que bienvenido, Juan Mustafa, a compartir con nosotros aquí en Tendencia Semanal. La verdad que el Bandex, quisiera que nos hablara de la historia, sufrió una transformación. Era el Banco Nacional de la Vivienda, BNB, que yo decía en el anterior segmento, que últimamente, los últimos, digamos, 16 años, sí, era un botín político de un aliado, de un partido, del Partido Reformista, los reformistas que eran aliados del anterior gobierno. Ahora ha sufrido una transformación y lo vemos prestando a diferentes áreas de desarrollo del país. Quisiera que nos hablara de esa transformación y dónde se está enfocando el Bandex. Bien, bueno, gracias por la invitación. Primero teníamos una institución que era el BNB, Banco Nacional de la Vivienda, que creo que es de todos conocido, y se transformó en el año 2015 a Banco de Exportaciones. Luego, en el 2020, cuando asumimos nosotros la administración del Estado, el Bandex se volvió a transformar de Banco de Exportaciones a Banco de Desarrollo y Exportaciones. Okay. Y esa es la función que tiene ahora. Tiene la doble función de financiar líneas de desarrollo y de financiar también los negocios de exportación del país. Dentro de eso, nosotros hemos lanzado varios programas de suma importancia. El primer programa fue fortalecer la infraestructura de salud privada. El gobierno creo que ha tenido mucho éxito ofreciendo o otorgando seguros a la población a través de SENASA. Entonces, esta población que tiene un seguro en sus manos necesita servicios de salud adecuados. Esos servicios de salud los adquiere a través del sector público, en los hospitales, y también a través del sector privado. Y entonces, en esa parte, el Bandex ha estado respaldando la mejora de los servicios de toda la infraestructura privada que sirve a los pacientes de SENASA. Ese fue el primer programa, porque estamos saliendo de la pandemia en el 2020 y la necesidad de una mejor infraestructura de salud era importante atenderla. Luego de eso hemos lanzado otros programas. Tenemos un programa de mecanización Es muy importante. De mecanización de la agricultura y de la construcción para sustitución de mano de obra irregular. Tenemos un programa para jóvenes emprendedores que también lo estamos desarrollando en conjunto con el Ministerio de la Juventud y con la OPTIC. Y tenemos diferentes programas. Tenemos un programa de sostenibilidad y medio ambiente, donde ahí financiamos la conversión de una empresa de su consumo energético con combustibles fósiles a paneles solares. Financiamos la instalación de plantas de generación eólica o solar. Todo lo que sea sostenibilidad y medio ambiente. Ahí tenemos manejo de residuos sólidos, reciclaje, ahorro de agua, toda una serie de cosas la financiamos por ahí. Y bueno, diferentes programas que vamos lanzando. Ahora importante también, ahora estamos abocándonos a apoyar las instituciones que hacen un trabajo extraordinario en el sector PYME. Todas esas instituciones muy conocidas del país que trabajan con las pymes. Entonces nosotros ahora, como banco de segundo piso, pudiéramos decir, le estamos otorgando facilidades importantes para que ellas también expandan su función, para que den préstamos a pequeños comerciantes, al colmado y a toda la sociedad. ¿Sabes que siempre he dicho que de las crisis, se habla de las crisis, salen oportunidades? Ese programa de mecanización, que fue una decisión del presidente Abinader, fruto de haber tenido que cerrar la frontera por este desastre de la vigía, del canal de la vigía, era un secreto a voces que el país estaba empujando y todos los sectores de ir avanzando para dejar de depender, sobre todo empezando por la agropecuaria. Quisiera más detalles sobre eso y en la construcción cómo podría irse avanzando. Ya se ha dado unos primeros préstamos para equipos agropecuarios, sobre todo en el Cibao, ¿no? El programa es de unos 3.000 millones de pesos. Empezamos, ¿verdad?, con 3.000 millones de pesos. Se está dando préstamos a la construcción y a la agricultura para la compra de equipos. De equipos específicamente los que sustituyen la mano de obra. La mano de obra sobre todo irregular. Entonces en el agro hemos escogido unos rubros o unos cultivos que son los que más utilizan la mano de obra irregular. Entre ellos está el arroz, está la caña de azúcar
y el banano. Entonces, esos 3 son los primeros, pero eso no excluye que cualquier otro empresario agrícola que quiera acercarse pueda acercarse. Pero con eso estamos trabajando más intensamente y los equipos son el equipo de siembra, el equipo de preparación de terreno, el equipo de siembra, el equipo de cosecha y el equipo que maneja ya la fertilización y esa parte agrícola. En la construcción estamos financiando pequeños equipos de movimiento de materiales y equipos también de elevación, las grúas y ese tipo de cosas. Entonces todo eso va sustituyendo la mano de obra. No es una eliminación radical ni total de la mano de obra. Yo creo que todas las economías que crecen como la nuestra siempre van a tener algún tipo de mano de obra irregular. Los ejemplos están en el mundo entero. Ahora bien, es dar los primeros pasos, poner esos primeros ejemplos de que hay una manera diferente de trabajar, donde tú no tienes necesariamente que depender de esa mano de obra irregular que muchas veces causa problemas a la empresa. El banco, el Bandex, recibe capital, por ejemplo, de otros bancos internacionales, de autogestión. ¿Qué porcentaje del presupuesto del Estado? ¿Cómo se maneja? El Bandex es un banco múltiple, como cualquier otro del sistema. Nosotros autogestionamos, generamos nuestras propias utilidades para mantener la institución funcionando. No recibimos, hasta el momento no hemos recibido aportes del presupuesto del Estado. Sí recibimos depósitos del Estado. Eso sí, aportes en la parte de capital no, pero sí depósitos. Varias instituciones del Estado son depositantes nuestros y nosotros le pagamos sus intereses como depositantes. Okay. Eso es por un lado, de ahí se obtienen muchos recursos. Y por otra parte, el Bandex está ya ha contratado con multilaterales, con bancos multilaterales como el BCIE, y está contratando con otros bancos multilaterales líneas de crédito preferenciales que desembolsamos y entonces esas las utilizamos para canalizar a la economía dominicana. Juan Mustafá, vi que esta semana algunos sectores hasta habían minimizado el avance en la prueba PISA. Finalmente subimos al penúltimo lugar en América Latina. Solamente creció la República Dominicana y Panamá en esa prueba de evaluación general de matemáticas, lectura y ciencias. ¿Qué aportes están? Vi que tienen unos proyectos en innovación, ciencia y tecnología y también créditos educativos. ¿Cómo funcionan esos programas en el Bandex? Bueno, el Bandex se une a toda la infraestructura del Estado en materia de educación y tecnología. Nosotros proveemos financiamiento para cualquier tipo de programa educativo que pueda lanzar una institución donde se pueda reforzar la educación. Y allí, bueno, en esa parte ya empezamos a registrar cierta mejoría como país y hay que entender que estos son procesos que llevan bastante tiempo. La mejora de la educación lleva mucho tiempo, requiere muchos recursos, pero también requiere mucha planificación. Y bueno, eso es una de las tareas más importantes del gobierno y esperemos que se siga invirtiendo en esa parte para lograr buenos resultados. A nivel global, vi que habías dado unas estadísticas, más de 6 mil millones de pesos. ¿En qué tiempos? En crédito. Bueno, ahí la transformación ha sido extraordinaria. El Bandex en el año 2020 no tenía prácticamente operaciones, era una cartera de crédito de apenas 100 millones de pesos. Y ahora tenemos una cartera de crédito que está alcanzando los 7 mil millones de pesos. ¿Cómo? Ese dato de 7 mil millones de pesos es sin contar con el nuevo programa de mecanización. El nuevo programa de mecanización son 3 mil millones más. Quiere decir que en los próximos meses estaremos viendo que el Bandex va a alcanzar la cifra de los 10 mil millones de pesos en colocación de crédito. O sea, que ha crecido exponencialmente. Una transformación increíble. Cuando era simplemente solo para el sector vivienda. Era su Antes era solo para el sector. Era un gran banco. El BNB de los 80 y esa época era un gran banco. Pero luego, bueno, se fue deteriorando las administraciones y hubo que transformarlo. Pero ya estamos volviendo a tener una práctica bastante vigorosa en la economía. Bueno, hay varios polos turísticos que el presidente Abinader ha decidido abrir, expandir, Pedernales, retomar, Punta Bergantín en Puerto Plata, tratar de revivir Samaná, Miches, que hemos hablado aquí con Georgie Nader, Miches, en el aspecto del turismo, ¿dónde está aportando y cómo el Bandex? ¿En qué zona en específico? ¿Y en cuáles proyectos? Bueno, ahí también tenemos acción y estamos aportando bastante. El turismo es una exportación. Es una exportación de servicios y nosotros somos el banco de exportaciones. Este año participamos en FITUR en el mes de enero.
que es una feria importantísima donde se unen empresarios de toda parte de Europa, sobre todo, con interés en invertir en República Dominicana. Allí Bandex estuvo, hicimos contactos y estamos apoyando o evaluando, digamos. Ya hemos desembolsado algunos préstamos para hoteles y estamos también evaluando para otros hoteles. Ahora, ¿cuál es nuestro foco? Nuestro foco es hoteles pequeños o medianos, en polos, ni siquiera llevan el nombre de polo, en ciudades que no se han desarrollado como polo turístico. Digamos que los polos tradicionales, Punta Cana, Puerto Plata, Juan Dolio, esos lugares ya tienen a la banca tradicional que los apoya. Claro. Pero cuando se trata de una inversión turística en algún pueblo que no tiene esa tradición turística, muchas veces los bancos tradicionales miran la inversión con cierto riesgo. Entonces ahí entra el Banco de Desarrollo y apoya. Un ejemplo, en Montecristi, que tiene un potencial turístico enorme, nosotros financiamos la instalación de un hotel Wyndham Garden en la entrada de Montecristi. Estuve por allá, sí. El Wyndham Garden de 60 habitaciones, bueno, eso fue un financiamiento del Bandex. Y así estamos evaluando para otros pueblos con mucho potencial turístico, hoteles así pequeños que permitan que tanto el turista extranjero como el turismo interno, el dominicano, pueda disfrutar de una buena instalación y descubrir su país. ¿El Super 8 también allá en Montecristi? ¿No? El Super 8 ya fue un proyecto que creo que... una franquicia. Muy previo. Estaba el Bandex todavía en organización cuando ese se abrió. Hicimos el de Montecristi. Y estamos evaluando ahora mismo proyectos en otros lugares. Aquí en... Pedernales no. En Pedernales estamos en la mesa de apoyo al empresario PYME de Pedernales, junto con el MITUR. ¿Qué se entiende? Que el pueblo de Pedernales, los empresarios PYME de Pedernales, tienen ahora una oportunidad de invertir en sus negocios, de adecuar su negocio, porque viene ahora un flujo importante de empresarios ya que van a invertir en el gran proyecto de Pedernales. Entonces, ahí estamos apoyando junto con MITUR. En Punta Bergantín, formamos parte de la mesa, en un momento, de la mesa del gobierno en donde se estaba coordinando ese proyecto. Tenemos experiencia en la zona, inclusive el viejo BNB tenía terrenos allí y estábamos ahí en todo el proceso de organización. Lo que pasa es que ya todo el proyecto lo asume otra institución del Estado, que es quien de ahora en adelante, el Banreservas, que es quien de ahora en adelante se va a encargar de desarrollar ese proyecto. Y nosotros estaremos evaluando diferentes inversionistas que quieran entrar allí hacer un proyecto. Tanto en Bergantín como en Pedernales podemos evaluar inversionistas que quieran desarrollar un proyecto allí. Hay que saber diferenciar. Bueno, está PromiPyme, que es como un fondo para pequeñas y medianas empresas, Banca Solidaria, que es prácticamente para el que empieza de cero, no tiene prácticamente garantía, pero ustedes, un pequeño emprendedor, puede ir desde cero a presentarle un proyecto, un negocio. ¿Qué requisitos tiene para obtener crédito? ¿Ustedes trabajan de medianos hacia arriba? ¿Cómo funcionaría? Ahí es bueno explicar cuál es la infraestructura de financiamiento del Estado. Está PromiPyme, que es que trabaja con los pequeños emprendedores. Luego tienes el Banco Agrícola, que es quien trabaja especializado en el agro. Luego tienes el Banco de Reservas, que es un banco múltiple que atiende todo tipo de segmentos, todo tipo de proyectos. Y luego está el Banco de Desarrollo. El Banco de Desarrollo es para clientes empresariales, corporativos, de mediano, pudiéramos decir, hacia arriba. Porque el Banco de Desarrollo tiene un foco de lograr impacto social, rentabilidad social. No es todo tipo de clientes que nosotros atendemos. Son clientes cuya acción, cuya empresa debe de generar en el entorno una mejoría significativa. Si el proyecto genera empleo en una zona, nosotros lo consideramos. Si el proyecto genera economía en una zona que está deprimida, nosotros lo consideramos. Ahora, si es un proyecto, por ejemplo, aquí en Santo Domingo, que no tiene ninguna bondad de desarrollo, nosotros no lo consideramos. Sin embargo, el Banco de Reservas es el que lo considera. Entonces, estamos enfocados en un concepto, todos rondan el Bandex alrededor de la rentabilidad social. Que el proyecto genere rentabilidad social, impacto social. O sea, queda delimitado. O sea, cada institución tiene claramente su territorio. Claro, así es. Cómo manejarse. Bueno, vamos a una primera pausa y seguiremos hablando de economía
ahora de economía a nivel macro y desarrollo. Los indicadores que ha dado República Dominicana este año dando buenas señales de recuperación y futuro crecimiento. Así que continuamos después de la pausa en Tendencia Semanal. Amigos de Tendencia Semanal, estamos entrevistando a Juan Mustafá, que es el gerente general del Banco Nacional, Banco de las Exportaciones de la República Dominicana. Hablamos de ese banco y sus funciones, pero vemos que el Banco Central ha estado dando buenas señales. No solo el Banco Central, sino también las calificadoras de riesgo sobre el país. Del cierre del año que se esperaba, ¿verdad?, fue desastroso. Imagínese usted, dos guerras, Ucrania, problemas en el Medio Oriente, en la Franja de Gaza, y aún así la República Dominicana, esta media isla, pues tiene una baja en la inflación. Quisiera que tú nos tradujeras, como experto, como economista, como que domina el área, en qué se traduce esa estabilidad económica que nos dan hasta un buen crecimiento. Se habla hasta de un 4 el año que viene, con todo y todos los males que hemos tenido. ¿Cómo ves el panorama económico y si va a seguir, tú entiendes, bajando la inflación? Bien, sí, la inflación presentó un escenario retador a principios de año. Claro. Un escenario que definitivamente había que controlar. La institución que tiene el mandato de controlar la inflación es el Banco Central de la República Dominicana, y el Banco Central tomó las medidas a principios de año que llevaron a manejar la inflación. Las medidas tomadas por el Banco Central resultaron beneficiosas. Ya la inflación ha cedido y hay que entender algo. En República Dominicana tenemos unas metas de inflación, un objetivo de inflación. Eso lo que quiere decir es que es de 4%, con una posibilidad de que sea un punto por encima o un punto por debajo. Siempre que la inflación esté en 4%, uno por encima, uno por debajo, estamos dentro de la meta. El Banco Central ya ha logrado llevar la inflación a ese objetivo. Es por eso que vemos que recientemente el Banco Central está reduciendo la tasa de interés de referencia, que es la tasa de política monetaria. Se ha estado reduciendo y con eso el Banco Central está marcando ya, está dando la buena señal de que los préstamos en algún momento en el sector financiero deben de empezar a otorgarse a una tasa de interés más baja y la economía ya debe tomar otro dinamismo. El crecimiento de este año, en los últimos informes, son proyecciones todavía, ¿verdad? Aunque estamos en diciembre, son proyecciones, parece que va a rondar el 2.5%. Y la buena noticia es que el próximo año ya pudiéramos volver a la senda de crecimiento de República Dominicana de un 4%. Importante. Ahora bien, lo interesante es ver cómo nos califican los externos, cómo ven los externos la República Dominicana dentro de este escenario. La firma calificadora Fitch Ratings, que me atrevo a decir que es una de las más prestigiosas del mundo, ya ha mejorado las perspectivas de República Dominicana. Le ha mejorado la calificación y le ha mejorado las perspectivas. O sea, hacia futuro, ellos ven que el país va a estar mejor de lo que está. De estable a positiva, ¿no? De estable va a positiva, y eso fue Fitch Ratings. Pero Moody's también, que es otra firma de calificación bastante importante, también opinó que República Dominicana está manejando bien su economía y que también a futuro va a tener mejores resultados. Y eso son tremendas noticias, porque eso es lo que quiere decir en términos del sector financiero, para que el público entienda en qué eso me impacta a mí. Eso lo que quiere decir es que el sector financiero, en el caso por ejemplo del Bandex, vamos a tener acceso a créditos fuera del país, a fondos fuera del país, más baratos de lo que tenemos ahora. Entonces vamos a poder dar facilidades de crédito más baratas al empresario, a la población. Entonces todo eso lo vamos a empezar a cosechar el próximo año. Precisamente, cada vez que se aprueba un préstamo, ya se ha tomado como bandera de campaña. Se habla ya de todos los préstamos que ha tomado el presidente Abinader. La oposición dice que es exagerado, se están yendo de las sesiones del Congreso. Entiende que ya hemos llegado al límite, o los créditos no pueden detenerse, los préstamos, para seguir manteniendo la estabilidad económica del país, o estamos al punto ya, como dice la oposición, de estar más allá de la soga al cuello con los créditos, comprometiendo el erario
el futuro del país. Sí, parece que algunos economistas de la oposición sufren de memoria corta, porque hay que entender algo. La deuda de la República Dominicana se acumuló durante los últimos 16 años. Durante 16 años que manejó la oposición, y bueno, de los últimos 19, vamos a decir, sí. 16 que manejó la oposición y 3 que tiene este gobierno, 19 años. La mayor parte de la deuda, más del 90% de la deuda actual, es en ese periodo que se acumula. Entonces, ¿quién fue que trajo esa deuda a la República Dominicana? Bueno, pues fue la oposición. Fueron ellos que construyeron esa deuda. Nosotros asumimos en el gobierno la responsabilidad de pagar esa deuda. Ajá. Estamos asumiendo la responsabilidad de pagar esa deuda que ya viene acumulada por ellos. En los tiempos buenos, como dicen. Claro, entonces, eso es lo primero que hay que observar. Entonces, luego de eso, se mide la evolución de la deuda por un indicador de el nivel de la deuda o el balance de la deuda sobre la producción, sobre el PIB. ¿Cuánto tengo de deuda? ¿Cuánto tengo de producción nacional o Producto Interno Bruto? Cuando miramos ese indicador, este es el primer gobierno que en años sucesivos ha reducido el indicador deuda-PIB. ¿Qué pasó en los 16 años pasados? Que el indicador siempre fue subiendo. Incrementaba el PIB, incrementaba la deuda, incrementaba el PIB, incrementaba la deuda, de una manera en la que llegaron a niveles donde se les cuestionó. Nosotros mismos los cuestionamos bastante. Ahora, nosotros somos el primer gobierno que tiene un manejo adecuado de la deuda y que está bajando la deuda contra PIB. De hecho, las agencias calificadoras de crédito que ahorita mencionamos, Fitch y Moody's, nos reconocen porque precisamente somos el primer gobierno que en años sucesivos ha controlado dos variables muy importantes: el déficit fiscal, ¿verdad?, y la acumulación de deuda contra PIB, o el balance de deuda contra PIB. El tema de las recetas que ha aplicado el presidente Abinader dentro de todas estas crisis, muchas de ellas imprevisibles, repentinas y de efectos catastróficos. Una receta que ya supera los 35 mil millones en subsidios sociales, lo que tiene que ver sobre todo con Supérate, ampliación de Supérate, las tarjetas de Navidad y demás. ¿Tú entiendes que esto debe mantenerse, ampliarse, o ya cumplió un ciclo? Que por cierto también es criticado por la oposición el manejo de esos gastos sociales, al margen de lo que se ha tenido que invertir para contener el aumento de los combustibles desde el año, sobre todo del año pasado. Esa receta, ¿cómo debe manejarse? Los subsidios hacia las clases pobres. Mira, los subsidios son necesarios en un escenario de inflación. Y es una receta que aplicamos aquí en República Dominicana, pero cuando usted se va a economías como en Estados Unidos, también en medio de la crisis y en medio de la situación de inflación, el gobierno otorgó ayudas a la población. Porque la población, cuando suben todos los precios, y es una inflación que no es culpa de los gobiernos, es una inflación que viene de fuera, viene por el aumento del petróleo, viene por el aumento de ciertas materias primas y digamos heredamos eso. Entonces, los subsidios son el mecanismo más inmediato de darle a la población una manera de sobrevivir y de enfrentar esta situación. Entonces, claro que es una política correcta. Ahora bien, ¿qué ocurre con los subsidios? Que ya en nuestra administración o en este gobierno, los subsidios están cambiando a atender, o sea, los subsidios son un complemento de un programa donde la persona adquiere ciertas habilidades y debe de salir de la situación de vulnerabilidad, porque la idea no es mantener a la persona dependiente de un subsidio, sino que mientras va recibiendo el subsidio, se va capacitando y va saliendo de la situación de vulnerabilidad. Entonces, ese es el horizonte de tiempo que los subsidios deben de permanecer. No podemos cortarlo de repente. Parece no. Desde el mismo cierre del país hemos visto una clase empresarial, por encima hasta de la dirigencia política y de las cúpulas de los partidos, que llega a acuerdos, no dígase ni comprar la vacuna y demás, que ha venido aumentando los salarios. Mal que bien, y anuncia el Ministerio de Trabajo, Luis Miguel de Camps, que a partir de este mismo diciembre hasta agosto del año que viene habrá 11 aumentos salariales. La verdad que uno se sorprende. Y ahí se habla de varilleros, de albañiles, del sector de la construcción, de obreros, básicamente. Ajustes salariales ya preacordados. ¿Tú entiendes que
llegó el momento también se habla de también unos ajusticos fiscales a partir del 2024. El presidente Abinader no ha podido subir ni un chele de impuestos en ningún sentido. Estamos aumentando salariales y también hay presiones para el sector de la clase baja del gobierno que quiere aumentos salariales, los obreros, los conserjes, y no se ha podido aumentar en el sector público, solo el privado. ¿Cómo tú valoras estos aumentos y también los incentivos para que esas empresas puedan desarrollarse y mantener los empleos en crecimiento en el país? Sí, frente a un escenario de inflación y un ajuste de precios al alza que tuvimos este año, y bueno, veníamos arrastrándolo desde el año pasado, el Ministerio de Trabajo ha hecho muy buena labor. Ha hecho muy buena labor en ajustar los salarios, bueno, en conjunto, el sector privado. El Ministerio de Trabajo ha hecho la labor de convocar, digamos, a la mesa, mediador, sí, tanto al sector laboral, a los sindicatos, como al sector privado, y ha hecho muy buena labor de mediación. Y si te fijas, en un periodo tan corto como 3 años de gobierno, se han hecho aumentos significativos de salario sucesivos. Entonces tenemos 2 veces reuniones del Comité Nacional de Salarios, que ha encabezado después la rueda de prensa del mismo presidente de la República, y se han anunciado los nuevos salarios. Y luego de esas negociaciones tenemos aumentos en este periodo. Pero es interesante lo que tocaste sobre el tema fiscal. Bueno. De los últimos gobiernos, tenemos 16 años de oposición, donde prácticamente todos los gobiernos hicieron un aumento de impuestos. Ajá. Aumento de impuestos. Este gobierno ya lleva 3 años, ya va a agotar su último año el próximo año, y no va a hacer aumento de impuestos. Ni la placa, si quiere aumentar. No va a ser aumento de impuestos. O sea, tenemos 4 años, este es el primer gobierno que agota sus 4 años. En crisis, imagínate, pandemia. Sus 4 años, claro, estaba la pandemia y había una serie de consideraciones, pero este es el primer gobierno que agota sus 4 años sin hacer aumentos de impuestos. O sea que, ¿en qué nos hemos basado? Nos hemos basado en un manejo correcto de los recursos, en ajustar el gasto, en eficientizar el gasto y en ser transparentes. Y de ahí es que vienen muchos de los recursos que hemos utilizado. Bueno, en programas sociales se ha tenido que utilizar mucho por la situación social y económica que encontramos, y también se están haciendo obras importantes. Bueno, tú eres un hombre que ha trabajado política, economía, pero política, es un hombre del entorno, la confianza del presidente. Otra batalla más, febrero y mayo, dice Leonel Fernández, candidato de segundo lugar, lejano, pero segundo lugar en las encuestas, que hay 7 pecados capitales, prácticamente, que cierran el camino a la reelección. Pinta un panorama fatídico. Aquí yo oigo a algunos dirigentes que la gente anda como zombies en la calle, casi comiéndonos uno con otro. El panorama de la reelección, con todos estos retos, estos problemas de aquí a mayo y la primera parada de febrero, ¿cómo lo evalúas tú políticamente en relación con los retos económicos también que le ha tocado y le tocará enfrentar al presidente Abinader? Difícil camino. Es un camino que lleva el trabajo se tiene que hacer. Ahora bien, me voy a remitir a las encuestas. Ajá. Recientemente se han publicado algunas de las encuestas más importantes, y ni siquiera me voy a referir a encuestas que tienen poco conocimiento de la población. Me estoy refiriendo a las encuestas que salen en los medios de circulación nacional. Y esas encuestas, ahí está la Gallup, salió también la Greenberg en estos días, sí, le dan una posición favorable al presidente Abinader para reelegirse. Y también, evaluando al PRM, coloca al PRM como la primera fuerza política de la República Dominicana. Entonces, claro, el trabajo hay que seguirlo haciendo. Yo creo que es importante seguirle comunicando a la población todos los beneficios, todas las transformaciones, empezando por el Bandex en mi caso, y también otras instituciones, porque hay un antes y un después, y ese va a ser el foco de la comunicación. Hay una realidad que encontró este país en el 2020, país cerrado, un país destruido por una pandemia, pero además un país destruido por la corrupción y toda una serie de situaciones lamentables que se dieron. Y luego está la realidad de hoy, un país transformado, un país que de fuera es admirado, un país que recibe inversión extranjera vigorosa, que genera empleo, donde la población está consumiendo adecuadamente.
Y claro, bueno, la oposición hará su trabajo de distorsionar la verdad, pero los resultados están ahí y ya la población empieza a valorarlo. Eso lo dicen las encuestas. El manejo, ahora hay un reto a nivel institucional, otro nuevo reto. Le tocará al presidente Abinader llenar algunos vacíos en el Tribunal Constitucional. No se quieren políticos. Ahí inmediatamente ha salido el candidato del PLD a señalar que se tiene un plan, que con un candidato del PRM, Napoleón Esteves, que ha sido defendido por la clase jurídica. Realmente es óbice ser político para estar en posiciones técnicas o jurídicas. Hay un debate con eso. Si es político no sirve, no puede ir a una institución que no necesariamente, salvo el Tribunal Superior Electoral o tal vez la Junta Central Electoral, que tú no seas un dirigente político, que lo han estado en la Junta Central Electoral, pero hay posiciones técnicas, el mismo Tribunal Constitucional, la misma posición tuya, que el ser político no le quita nada a lo técnico. Ese debate técnico y político, ¿tú qué posición tienes en el sentido de, si yo tengo la formación, aunque tenga tal vez vínculos, porque aquí todo el mundo tiene un tío, un primo político, debe ser traído de otro planeta o un apolítico en las posiciones diversas del Estado? Mira, lo importante de una posición en las altas cortes en general es la independencia del individuo. Claro. Es su independencia. Entonces, claro, hay unos indicadores que te ayudan a medir la independencia de una persona. Entonces, tal vez si es un dirigente político activo que maneja un grupo, un cuadro, como se dice en política, se entiende que es menos independiente. Pero en realidad lo que hay que evaluar es la independencia, no si pertenece o no a un partido político. Y si esa independencia se puede asegurar, entonces la persona puede ocupar un rol. Ahora, en esa parte, porque veo que la oposición es muy vigorosa en señalar los mismos errores que ellos cometieron. O sea, quieren ver en nosotros, y nosotros no vamos a cometer los errores que ellos cometieron. Si hay Consejo Nacional de la Magistratura que politizaron, la composición de las altas cortes, fueron los Consejos Nacionales de la Magistratura de los últimos 16 años. De esa oposición que ahora pretende como ignorar las decisiones que se tomaron en ese momento. Entonces, en este Consejo Nacional de la Magistratura se van a escoger personas, primero, que tengan la capacidad y segundo, que tengan la independencia. Y ese es el trabajo. Bueno, Juan, te agradecemos. Tocamos varios temas, no solo técnico, economía y política, sino también las perspectivas de avances del país de aquí a las elecciones, que va a haber mucho dinero en la calle, de lado y lado, porque yo oigo gente hablando de las papeletas, pero también hay gente que tiene sus formas de recibir fondos y de buscar fondos para la campaña, pero que todos sean bien del desarrollo del país. Agradecemos tus orientaciones, Juan Mustafá, gerente general del Bandex en la República Dominicana. Vamos entonces a despedirnos en Tendencia Semanal hasta el próximo domingo a las 7 de la noche por BTV Canal 32.